A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Un cordial saludo a la teleaudiencia. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Cuento con la presencia de la doctora Susana Alvear Durán, quien nos va a deleitar con sus conocimientos en algunos asuntos de la medicina familiar y otros relacionados con la medicina en general. Para empezar, quiero preguntarle a Susanita y nos indica quién es usted. Muchas gracias, doctor Ordóñez, por la invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Soy Susana Alvear. Soy médica de familia, graduada aquí en el país, una de las primeras médicas de familia que gracias a la gestión suya a través del colegio médico se hizo el primer posgrado en medicina familiar aquí en el año 1987-1988. Luego de esto hice un fellowship en los Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, en ciencias clínicas y obviamente todo lo relacionado con medicina de familia, una maestría en salud pública y ahorita estoy por defender la tesis de mi doctorado en ciencias médicas. Pero soy sierva de corazón de los pacientes. Una doctora con estas credenciales es quien nos acompaña para conversar sobre la medicina familiar. Y como dije en uno de los programas anteriores, la pediatría empieza con el recién nacido y termina cuando termina el crecimiento y el desarrollo, y eso ocurre alrededor de los 18 años. De manera que la participación de la doctora Alvear va a ser muy esclarecedora en determinados puntos y aspectos, pero vamos a abordar en primer término asuntos de orden general para que se conozca y se entienda mejor lo que es la medicina familiar, el papel que desempeña y el que ha desempeñado ya en la salud de los ecuatorianos. Por eso es que en primer lugar quiero preguntarle ¿qué es la medicina familiar? ¿Desde cuándo está vigente en el mundo y desde cuándo en el Ecuador? Es muy interesante contar un poquito la historia de la medicina familiar a nivel mundial, porque acá llegó un poco tarde. La medicina familiar nace como una solicitud de las personas, de los pacientes, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo científico incalculable, increíble, y se empezó a tomar más cuerpo cada especialidad médica. Entonces a la persona ya no le veíamos como persona, ya no se veía como persona, y le empezamos los médicos a dividir en órganos y sistemas. Entonces, alrededor de los años 1950, un grupo de médicos, especialmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, se dan cuenta que la subespecialidad, que la especialidad médica no era la respuesta a la necesidad de la gente. La especialidad médica es una respuesta científica ante la enfermedad. Pero los individuos no solo somos enfermedad, pues somos salud ante todo. Entonces, este grupo de médicos dicen debemos dar la respuesta a lo que la gente nos demanda, porque la gente terminaba con 10,000 tabletas y sigue pasando hasta ahora, ¿no? Se va donde el cardiólogo, se va donde el nefrólogo, se va donde el radiólogo, se va donde el fisioterapista y en la casa tiene un montón de indicaciones y un montón de tabletas ante una dolencia y nadie le enseña, le indica qué debe tomar o qué no debe tomar.
y los pacientes, especialmente los adultos mayores, terminan no tomando, haciéndose un mismo daño a su salud. Entonces esto ya vieron por alrededor de los años 1950 y empiezan a crear esta especialidad médica que yo más les llamo una disciplina médica, porque conjuga lo biopsicosocial y para mí también lo espiritual, que dentro de los conceptos podría estar dentro de lo social, pero es una respuesta creada ante la necesidad de la gente, porque somos personas, somos individuos que nos correspondemos y nos pertenecemos a una familia, y la familia es el núcleo de la sociedad, entonces también nos debemos a una comunidad. ¿Y cuándo arribó toda esta medicina y este enfoque médico particular al Ecuador? En el año 1986, a través de misioneros que eran médicos de familia y un médico internista, el doctor Roy Ringenberg de la Clínica Mayo, que fueron misioneros del Hospital Los Andes, que ya no están aquí, y posteriormente con la presencia del doctor Calvin Wilson, que él sí era un médico de familia, vieron la necesidad de lo que sucedía en el país, que no había una respuesta ante la solicitud de los individuos como personas, sino que solamente se manejaban las especialidades médicas. Y esto también tenía una relación con el costo-efectividad, porque el que un paciente vaya, sea necesario o no, porque hay que eso también mirar, ¿no? O sea, si es necesario, tiene que ser atendido por el cardiólogo, el neurólogo, pero si tiene un problema más general, a lo mejor necesita un buen médico que le ayude a solventar este problema, que le ayude a mirar, a tomar empoderamiento de su rol frente a una enfermedad para mantener o conseguir mejoría en su salud, y eso no existía aquí. Entonces fueron como dos conceptos, una necesidad imperiosa, especialmente en el área rural, donde no hay médicos o no había médicos, y también en las áreas marginales de la ciudad. O sea, los especialistas donde estaban hace 20 y pico de años localizados en los hospitales. Entonces la gente, un niño con diarrea, doc, ¿dónde iba? A la vecina, a la comadrona, al boticario, y cuando llegaba al Hospital Baco Ortiz, ¿cómo llegaba? Solo con una deshidratación grave, y eso cuánto costaba, inclusive podía costar la vida del paciente, ¿no? Entonces esa era la respuesta que se buscó, y gracias a la motivación de estos dos misioneros, al apoyo del Hospital Los Andes en ese tiempo, y gracias al Colegio Médico de Pichincha, se instaura aquí el primer posgrado de Medicina de Familia, y ha sobrevivido. Contra viento y marea, ¿no? Ha sobrevivido, y estamos formados ya algunos médicos de familia, exactamente no sé cuántos somos, pero sí hemos de ser alrededor de unos 1000 médicos de familia ya. No solo que ha sobrevivido, sino que ha crecido, y en forma muy importante. Ya se siente su presencia en el país, ya son una fuerza, y cuando levantan la voz ya alguien tiene que escuchar. Creo que el ministerio ha escuchado ya alguna vez el clamor de los médicos familiares en el país. Lo que usted me dice me permite hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la importancia de la medicina familiar a lo largo de estos años, de cuando usted comenzó? Porque usted y otro compañero empezaron todo este proceso. Así es, el doctor José Heras, fuimos los que llevamos a cabo como los primeros formados y graduados aquí en el país, y eso hay que llevarlo en el corazón y con mucha honra también, porque tuvimos excelentes maestros. La evolución de la medicina familiar ha sido muy interesante, y claro, pasa por un plano político, no solamente académico, porque acordémonos que vivimos dentro de una sociedad, y la sociedad está reglamentada por leyes y sistemas. Y dentro de estos grandes sistemas tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro órgano rector, y dentro del Ministerio de Salud Pública tienen que dictarse las políticas públicas. Y una de las políticas públicas por las que luchamos muchos años fue que se abra un sistema de atención primaria basado en médicos de familia bien formados. Y pasaron muchos años, y creo que hace 6 o 7 años hubo ya una política del gobierno donde sí a raíz de la formulación del nuevo sistema de salud llamado MAIS, que si uno lo lee filosóficamente es excelente, no digo que no,
pero en la práctica hasta dónde se llegó. Pero como un primer acercamiento para la implementación y para ejercer este sistema de salud basado en medicina familiar, basado en una atención primaria de salud de calidad, se dio. Pero como los sistemas evolucionamos, no es solamente la participación política, es muy importante, pero aparte de eso es la formación académica, la formación de calidad de médicos de familia, y aparte de esto no solo somos médicos, pues necesitamos toda la contingencia de enfermeras familiares o enfermeras comunitarias, o sea, para hacer un verdadero rol y un verdadero equipo de salud. Pero como no somos sistemas estáticos o muertos, somos sistemas vivos, la salud en todo el mundo cambia, ¿no es cierto? Y las políticas también van cambiando. Entonces, lo que yo sí pediría es que cuando se hagan cambios radicales en políticas de salud, se analice lo que necesita el país realmente, ¿no es cierto? A lo mejor formar más médicos de familia, a lo mejor formar más pediatras con énfasis comunitario, a lo mejor necesitamos tener más geriatras con énfasis comunitario, no especialistas hospitalarios únicamente, médicos de salud rural, no solo que hagan la rural un año, para que nuestras comunidades rurales no estén abandonadas y no tengan ese cambio permanente de médicos, de enfermeras, odontólogos cada año, que si algo hacen, pero necesitamos continuidad de la atención de calidad. Entonces, por ahí tenemos que seguir luchando. Ustedes han transitado por varios servicios de salud. Durante su formación tuvieron que visitar un hospital pediátrico, un ginecobstétrico, un hospital general. ¿Cómo encontraron esos servicios y cómo cree que han mejorado a lo largo de los años? Yo creo que la medicina en el Ecuador dio un cambio sustancial, creo que en los últimos 30 años, pienso yo. De la formación que yo tuve a nivel de la Universidad Central a lo que vemos ahora, sí hay un cambio. Y creo que es una influencia grande todo el sistema de conectividad que se tiene. Porque cuando nosotros estudiábamos, el tener un libro, clínicas de Norteamérica era un lujo y eran demasiado caros inclusive. Y yo me acuerdo que usted nos prestaba las clínicas de Norteamérica de pediatría para poder estudiar. Me acuerdo que nos llevaba los libros que usted realizó, que nos daba para que nosotros estudiemos, porque era un lujo realmente. Un libro costaba un ojo de la cara, $150, en ese tiempo eran miles de sucres. Entonces sí creo que el rol de la conectividad es importante, porque ahora con un clic usted puede tener acceso a cualquier revista a nivel mundial. Entonces creo que eso ha ayudado a que el nivel médico, de conocimiento médico, no de calidad humana, de conocimiento médico esté muy alto, pienso. Todavía nos falta, no creo que estemos a la altura todavía de países más desarrollados, pero sí hemos dado un paso gigante. Los hospitales, ¿no es cierto? Los hospitales, yo creo que antes teníamos una escuela, no sé si ya es porque estoy viejita, pero creo que teníamos una escuela de formación. Una escuela donde aprendíamos de nuestros maestros se preocupaban por enseñarnos y teníamos una supervisión, no sé si de la mejor calidad, pero aprendíamos. Yo pienso que había esta sensación de pertinencia a los hospitales, esta sensación de servir a la gente que más nos necesitaba, ¿no es cierto? Creo que eso también ha cambiado. Si bien hay escuelas que están dadas y superditadas por universidades ahora, este rol del docente en servicio, con tanta afluencia de estudiantes de medicina, realmente habría que evaluarlo como está. ¿Cómo han cambiado los hospitales en este tiempo? ¿Cómo ha visto usted la adquisición de la tecnología, la implementación de aparataje para el diagnóstico y en algunos casos para el tratamiento de las enfermedades? Creo que tenemos tanto en la parte pública como en la parte privada a nivel del sistema de salud, tenemos equipos, por lo menos en las grandes ciudades sí hay, ¿no es cierto? Tenemos inclusive los PET scan que hace 3 o 4 años o 5 años no habían en Quito, ya tenemos en Guayaquil, hacen cirugías altas, hacen trasplantes. Entonces cuando uno mira toda esa evolución tecnológica
Dice que chévere, pero ¿por qué todavía tenemos un alto índice de desnutrición crónica infantil? ¿Por qué tenemos madres adolescentes que están dando a luz con todo lo que significa ese riesgo alto? ¿Por qué tenemos pacientes diabéticos que tenemos que amputar las piernas cuando no están bien controlados? Entonces, algo nos está faltando. Y yo sí creo que la tecnología, o sea, por la tecnología, a lo mejor los médicos, hablo por nuestra profesión, hasta cierto punto descuidamos la calidad humana, ¿no? El servicio a la gente, porque a lo mejor nosotros ahora estamos leyendo resultados de exámenes y no estamos oyendo al paciente muchas veces, ¿no es cierto? Quizá en esto nuestras autoridades no han tomado en cuenta la petición que hemos hecho los médicos en relación con el tiempo que nos asignan para atender los pacientes, y decir que en 15 minutos uno puede solventar una consulta dando buena atención resulta realmente difícil de aceptar. ¿Cuál es su criterio? Creo que esa es una respuesta para que la medicina familiar sea el pilar no solamente de entrada al sistema de salud, sino como la columna vertebral del sistema de salud. ¿Por qué? Porque la medicina de familia tiene un enfoque biopsicosocial, primero, o sea, vemos al individuo como persona, vemos al individuo en su familia y en su comunidad, lo que esto influye. Segundo, no tenemos límite de edad, ¿sí? Podemos ver desde los recién nacidos hasta cuando un paciente fallece. Entonces, esto nos da una herramienta que se llama continuidad de la atención y es uno de los pilares fundamentales para la calidad de la atención. Sí, entonces usted tiene razón, en 15 minutos, cuando yo voy a ver a un paciente por primera vez, imposible. Pero si yo tengo 15 minutos cada 2 meses en un paciente crónico, o 15 minutos cada 2 meses en un control de niño sano, o 15 minutos cada mes en un control de embarazo, y es hecho por el mismo médico, que es lo que ahora está fallando, tenemos continuidad de la atención. Y usted sí, en los 15 minutos durante los 6 primeros meses ya conoce a su paciente y le ve cuando entra y dice, algo le pasa. Entonces, esa es la respuesta de la medicina de familia. ¿Dónde debemos estar? Podemos estar en los centros de salud, podemos estar en los hospitales, porque nuestra formación es compleja y es complementaria con las otras especialidades. No es que somos competencia, sino nos complementamos los unos con los otros. Está muy claro entonces que la atención primaria de salud y la participación de la medicina familiar no es una medicina de baja calidad, muy lejos de eso, todo lo contrario, es una puerta de entrada en donde se deben solucionar de manera eficaz, eficiente, más del 80% de los problemas, de manera tal que un mínimo lleguen al tercer nivel o al segundo nivel en busca de atención hospitalaria. Entonces, la preparación del médico familiar es tremendamente exigente y debe abarcar varias áreas del conocimiento para que reciban la mejor atención sus pacientes. ¿Qué es lo que significa la atención centrada en el paciente, en la familia y, digamos, de una vez en la sociedad? Sí, este es un nuevo concepto, ¿no es cierto?, que cada vez lo pensamos qué realmente significa. Como había dicho, antes hablábamos de órganos y sistemas y la especialidad médica. El cardiólogo es para el corazón, el neurólogo para el sistema nervioso central, el nefrólogo para los riñones, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se va a atender con estos especialistas que son muy importantes, porque esos son muy técnicos y conocen a fondo estas enfermedades, tenemos que mirar al individuo como persona. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al final lo que conseguimos es una buena relación médico-paciente. Lo que tenemos que pensar es cuando una persona acude a mi consulta, siempre yo me pregunto por qué viene, qué es la queja que él trae y qué más trae consigo, ¿no es cierto? Entonces, una persona que llega con un dolor de espalda, sí, puede ser una lumbalgia, puede ser una contractura muscular o simplemente una manifestación psicosomática o una manifestación de un estrés, de una ansiedad.
Y nosotros tenemos que preguntarnos qué significa para él su dolor de espalda, no darle mi diagnóstico. Entonces, el rato que yo entiendo lo que significa para él su dolor de espalda, un niño con diarrea, que le traen al médico, algo más hay dentro de eso. El rato que yo dejo que mi paciente, que mi persona hable, comente y diga lo que para él significa esa enfermedad, nosotros ya tenemos una evaluación de por dónde tenemos que caminar. Luego de esto, tenemos que hacer el rol, ¿no es cierto? El rol de médico, el rol de paciente, llegar a un acuerdo mutuo, a una relación médico-paciente tomada en la mejor evidencia posible. O sea, yo no le voy a decir, tómese este medicamento sin explicarle cuáles son los efectos secundarios y dejarle la libertad de que vaya a leer, a estudiar, a preguntar si él quiere tomar o no y darle otras alternativas, porque como médicos somos los técnicos. El paciente no puede tomar solito una decisión. Y también preguntarle qué significa para él esta enfermedad, qué carga emocional le tiene, qué carga económica, qué carga social. Esta mamá con dolor lumbar tiene que cuidar a este bebé recién nacido, más un niño con Down, más una adolescente. Y el dolor de espalda no es por el recién nacido. El dolor de espalda es porque a lo mejor la adolescente le está dando dolores de cabeza. Pero lo importante de todo esto es abocar en una relación médico-paciente adecuada. Si tuviéramos una relación médico-paciente adecuada, no tuviéramos los juicios de mala práctica, ni tuviéramos esta ley del COIP, que tanto daño hace tanto a los pacientes como a los médicos, y tuviéramos una vida mucho más confortable haciendo nuestro trabajo como médicos. El rato que tenemos esta relación médico-paciente, nos vamos también a enfocar en la familia. Si esta madre que cuida a este recién nacido, a este niño con Down y a esta adolescente es la única sustentadora, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? Entonces, y luego eso llevar a la comunidad. O sea, si tengo una comunidad donde no hay un apoyo social para esta madre, ¿qué va a pasar? Nunca le vamos a curar. Por más traumatólogo, neurólogo, cirugías de columna que le hagamos, ella va a tener su dolor crónico ahí. Entonces, esta es la medicina centrada en el paciente, en la familia y en la comunidad. Ustedes han oído cómo es que la medicina familiar ha calado de forma importante en la sociedad, en la comunidad, y apenas hemos puesto los principios iniciales para esta conversación. Vamos a tener con Susana la posibilidad de profundizar sobre estos asuntos en un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.